Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Soy chilena, nací en Chile, pero crecí en los Estados Unidos y no es el sentimiento de que cualquiera pudiera pasar esta experiencia en el norte. Es muy importante para la gente ver, en particular para personas como nosotros, internacionalistas, socialistas, ver qué es posible en otros países y no solo en países en otro lado del mundo, ver qué puede pasar en el sur de nuestra frontera. Creo que todos estamos emocionados por eso. ¿Alguien más que quiera saltar en esto? ¿Qué es lo que siente? Ver que esto pasa, entender que esto pasa. Ustedes son parte de un esfuerzo para que esto se pueda dar. Esto en esencia es solo el inicio de algo que puede evolucionar y que en unos años hacia adelante pueda decir este país está avanzando. Sí, to me it shows us what's possible, lo que es posible, right? It shows us nos muestra que es posible que en un país como México, para ver que una candidata como Claudia Sheinbaum, ver que un partido como Morena tiene el apoyo que tiene. Crecí en los 90s, vengo de una época en donde de Bill Clinton, de W. Bush, o aquí en México Vicente Fox, Felipe Calderón, una sociedad que era bastante conservadora, una sociedad, un político sistema dominado por la derecha, y ver que todo eso cambia solo en los últimos 6 años ha sido remarcable. Estar aquí para ver que nos muestre lo que es posible en cuestión de lo que es Estados Unidos para nosotros. Nos muestra que en una palabra, en una sola palabra en particular, creo que ya ha estado en mi cabeza cuando pensamos que el socialismo puede ser posible en Estados Unidos. Esa palabra es plural. Construir un movimiento que es plural, que reconoce las diferencias que todos ustedes tienen aquí en México, ha hecho esto posible. Reconocer las diferencias de las personas de que conforman la sociedad mexicana es lo que se tiene que construir en Estados Unidos. Ha sido bastante inspirador para mí, hablando por todos los aquí presentes, estando en este espacio aquí para mostrarle a la gente que es posible y que se puede hacer y que se necesita hacer. Parte de las cosas que están viendo, de las cosas que estamos haciendo es construir lo que se dice es en un esfuerzo transnacional de solidaridad para México y Estados Unidos y de México hacia Estados Unidos, y creo que sería importante explorar algunos de los obstáculos que existen y que han existido históricamente, tanto en estos años, desde el lado de México, donde he escrito en Jacobin durante esta administración de López Obrador, diciendo, hey, aquí gente de Estados Unidos, pongan atención acá. También tenemos un podcast en el que intentamos contraatacar las medidas terribles que dan en Estados Unidos acerca de la cuarta transformación. En el lado de Estados Unidos, el DSA ha hecho un trabajo muy importante referente a Latinoamérica en general, y particularmente en México, y es muy valioso. Es un trabajo increíble y estoy contento que estén aquí. Pero hablemos de ¿cuáles son los obstáculos en ambos lados? ¿Cuáles son los obstáculos que ven desde Estados Unidos? En Estados Unidos, donde están haciendo la solidaridad con Cuba, con Venezuela, Puerto Rico, el activismo puertorriqueño,
Pero en México parece ser que no se le pone atención y eso es particularmente una pena de este movimiento de solidaridad. ¿Alguien quiere participar en eso? Claro. Cuando pensamos en la historia de Estados Unidos, hay un hecho en particular que realmente no se menciona, o que por lo menos se hace a un lado, que es que muchos estados de Estados Unidos fueron robados desde México. Y mucha de la gente que vive en esos estados, como California, Nuevo México, Colorado, Arizona, Texas, y puedo seguir, son de esos lugares. Soy una de esas personas y si uno no habla de eso, entonces empieza a ser fácil para integrar a esa gente en los proyectos que Estados Unidos está haciendo. Cuando discutimos la de solidaridad con Cuba o la solidaridad con Venezuela, eso empieza a ser más fácil. La realidad de que mucha gente en Estados Unidos que lo ve como algo que está allá. Eso no quiere decir que es algo que debe de pasarse, que si es bueno o malo, o hacer una observación de cuál es la realidad. Venezuela y Cuba son países que históricamente han sido colonias. Cuba ha sido colonia de Estados Unidos, pero son independientes de Estados Unidos, y eso es porque las sanciones a estos países. Puerto Rico, yo diría que en muchas maneras es similar a la gente de México en relación con los Estados Unidos, en que si no los reconoces su realidad, entonces podrá ser fácil ver lo que está pasando en Estados Unidos. Pero porque Puerto Rico es una franquicia, es una muy fuerte resentimiento de los conceptos que tiene Puerto Rico en contra del gobierno de Estados Unidos. Es mucho más complejo de la opresión que la gente de Puerto Rico tiene, y que su voz no es escuchada en el sistema electoral y en el sistema político, en el sistema electoral de Estados Unidos. Cuando hay algo que acaba de ocurrir aquí con la diáspora mexicana en Estados Unidos. Hay unos que están de un lado del lado de la frontera y otros que están del otro, o otros que vienen o que van a Estados Unidos, que ya sea que fueron a través, ha sido difícil entender cuando muchas de las barreras que se les presentan para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, para moverse a Estados Unidos, para llegar a Estados Unidos, o que hay dos diferentes lados que están envueltos en eso. Entonces, a menos de que la gente sea de estos lugares, entonces lo que termina pasando es que yo soy mexicano, pero no soy mexicano de México, lo que eso crea doble conciencia, doble imagen de lo que se tiene de un lugar en el mundo, que de alguna manera nos movemos del sur y específicamente de una manera en el mundo, más allá que soy de otro lado. Nosotros
estamos de acuerdo en que no queremos ser. En cuestión de tu pregunta del problema con la solidaridad con México, es que mucha de la diáspora mexicana tienen que entender que el proyecto de la determinación propia de la libertad de la gente en México debe de ser incluida también, y que eso es porque yo diría que en este año, yendo en esta elección, muchos políticos, particularmente los republicanos, pero también los demócratas, han empezado a hacer propaganda para empujar y deslegitimizar el proceso democrático aquí en México. Porque de esta manera pueden decir que no habría manera de que de alguna manera el 80% de la población apoyara. Esa gente lavada del cerebro, es tonta, o están robando, haciendo fraude. Están implantando esa idea en las mentes en lugar de están implantando esa idea de que están mintiendo, de que están desviando, en lugar de hablar de la verdad, que es que los políticos que ayudan a la mayoría de la gente tiendan a tener una mayor aceptación. Hola, yo crecí en Los Ángeles desde 1977. Sobre mi vida he visto a Los Ángeles convertirse en prácticamente un lugar de latinos. Y por supuesto, ¿estoy haciendo esto bien? No estoy acostumbrado al micrófono, entonces por supuesto que esa mayoría de latinos son de México. Pero también hay un número muy grande de salvadoreños, de guatemaltecos. Y yo, cuando yo estuve aquí cuando tenía 18, con un grupo organizando políticas migratorias de refugio, cuestiones de El Salvador, durante la guerra de Guatemala. O sea, aprendí bastante de ellos. Entonces veo cosas similares el día de hoy. En esos días era bastante importante el reconocer el movimiento en Los Ángeles, y hoy vemos el movimiento se ha vuelto más movilizado y ha sido liderado por latinos. Yo creo que un obstáculo es que la mayoría de la clase trabajadora en LosÁngeles, especialmente los latinos, están preocupados más por sobrevivir cada día, y normalmente se organizan en la manera de tener casa, de hacer servicios de salud, en que sus condiciones del trabajo sean mejores y cosas así. Entonces ellos son como no han evolucionado en una participación hacia el otro lado de la frontera, lo que sería bastante bueno para la solidaridad en estos México, en estos países. Pero amigos míos, ustedes saben, amigos de latinos y miembros de nuestra organización en Los Ángeles me han estado texteando los últimos días, y en todos los lugares a donde ellos van, las lavanderías, en el café, en el bar, todos están viendo televisión y hablando de la victoria de Morena. Creo que este momento es un momento muy importante, en el que es muy afortunado, en el que hace unos días uno de nosotros estuvimos en una reunión con unos líderes de los sindicatos, y yo estuve emocionada porque conocimos a los actores, a la unión de los sindicatos de los actores, y el sindicato de actores en Los Ángeles estaba en paro, en la huelga el año pasado, y la industria, como le llamamos, y también pudimos ver los organizadores de los trabajadores de los autos. Y en Los Ángeles no es como no tenemos muchas manufacturadoras de autos, pero ha sido un tipo de industrialización de estas fábricas, pero estudiantes en la universidad
apoyando a estos en el paro en California, buscando mejores condiciones de trabajo, pero también en el apoyo a Palestina. Yo creo que este es un momento importante para lo internacional. Podemos trabajar en diferentes sectores, en especial con los estudiantes, en los sindicatos, para construir esta solidaridad. Yo hablaré rápidamente, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, en términos de la mayoría de la izquierda en Estados Unidos es clase media, y en cuestión de los pobres, López Obrador y la 4T y Morena, es que es algo de lo que tenemos que abordar en Estados Unidos, en la izquierda de Estados Unidos, en los pobres. Hablamos de la clase, pero realmente no hablamos de la pobreza. Es algo que deberíamos de hacer. Otra de las cosas que tenemos que hacer es la raza, lo racial. Recuerdo hace unos años cuando estudiaba, estaba haciendo trabajo de solidaridad con Venezuela, hablando con jóvenes, hablando con alguien de mi comité, tuve esta conversación. O sea, no entiendo cómo esa gente en Estados Unidos está en la izquierda y están emocionados con Hugo Chávez, y eso me inspiró a mí. Y él solamente dijo: soy blanco, pero me encanta ayudar a los pobres, y eso porque pues, me identifiqué con él. Y fue un momento importante para mí porque no soy latinoamericana, y eso es evidentemente lo que me llama la atención, pero de reconocer que si eres de clase media blanco en Estados Unidos, probablemente te vas a estar hablando del pasado sobre la Unión Soviética y cosas así, pero obviamente la izquierda existe y está creciendo particularmente en todos lados, no nada más en Latinoamérica, sino en todo el planeta. Esas son las clases de las cosas que deben de verse en Estados Unidos. Quiero hablar de esto. Quiero poner algún tipo de mi punto de vista, porque he mencionado que hemos tenido conversaciones y de lo que esto podría ser. Entonces, quiero preguntar, ¿qué los impulsa a hacer el trabajo que están haciendo personas de las cosas del mundo? En el contexto de las elecciones, estaba Rafael Barajas el Fisgón, y él decía a mí, le pregunté, ¿hay algún esfuerzo deliberado en hacer estos esfuerzos? ¿Hay una estrategia atrás de? ¿Hay algún tipo de interferencia entre los adversarios? Y él dijo, sí, el pensar a través de las transformaciones es contagiosa, y estoy convencido de que parte de esto que está pasando entre las fuerzas progresivas y las de izquierda es que está entre Estados Unidos y México, es precisamente que la gente puede llevarse la idea equivocada y está haciendo este tipo de trabajo. Las cosas que estaba hablando es que estaba sintiendo que el sistema político en Estados Unidos es de los partidos, que todas las diferentes barreras que existen para crear una estructura, y eso parece ser que afecta, pero también he visto que ustedes nos han dicho que en el año 2013 nadie hubiera pensado que ganara López Obrador, y se hubiera dicho que era imposible. En la misma manera en que la constitución política en México casi siempre se ve como que hay una fuerte corriente es de la derecha, pero con López Obrador ellos fueron desestimados, y ahora estamos viendo con Claudia Sheinbaum que prácticamente hicieron lo mismo, y el PRI inclusive lo dijo, no que iba a perder, pero incluso, aunque se veía que es un obstáculo, es una prueba de que inclusive en las circunstancias más difíciles las estructuras se pueden desamblar. Entonces la pregunta es, ¿podríamos hablar de dónde viene la convicción para hacer el trabajo, para poder hacer esto con su organización? Dustin, yo sé que ya tuvimos esta conversación. Es posible convertir esta organización en un que se promueva una probabilidad nacional. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿O qué es lo que les ha tocado poder hacerlo?
Sure, no, that's a Claro, very esto es interesting question. una pregunta Jose bastante Luis, a very interesante, important José question. Luis. In answering that question, I even En also cuestión de esa pivot back pregunta había hablado, to Kurt's earlier question about, yo lo haría con otra or one of the pregunta, points Kurt made as far que as es el people in the United States not gente really en paying Estados any Unidos sort of realmente no interest or pone any sort of atención like really o caring no about le what's happening in interesa lo que está Mexico. pasando en México. When results Cuando were los beginning to resultados filter empezaron a out filtrarse, that Claudia was que going Claudia to iba a win ganar and win y a big, ganar bien, we saw an se empezó a outpouring ver on social media en of las redes politicians from sociales, los across the políticos hemisphere. en You want to todos guess where we lados. didn't see a single progressive eh, politician say anything? no The United apareció States. ningún político Bernie, nothing. conservativo, ninguno dijo AOC, nada. nothing. Ellos Why? sí no dijo nada Right? porque Like of es any como political ningún project of the político left within the Americas, you would de think Latinoamérica affinity pensó with o a dijo movement algo like que un Morena movimiento como in the Morena largest southern or in the United en los States' Estados southern neighbor, its Unidos, el largest vecino neighbor, del sur de would Estados be Unidos, inherently relevant to them sería and to irrelevante their para movement, ellos y para ese and would movimiento bolster their y positions mostraron su in the posición United en States. los It just Estados was Unidos, es solo strategically for them, estratégicamente para right? ellos, And yet they ¿verdad? still Y don't aún do it. así siguen sin mencionar nada. This was the Esta fue impetus for joining DSA and el énfasis de lo que el overhauling or DSA beginning the process ha of empezado a overhauling its hacer foreign o le ha policy motivado a structures, impulsar este tipo de ending estructura, the consistent en cycle that I have el seen in my entire consistente life ciclo of the left and de the la socialist izquierda y los movement in the movimientos United sociales en States Estados being Unidos de completely ser absent completamente in dialogue in our ausentes de hemisphere los and diálogos across the en world. todo el mundo. As I said earlier, Como I came of decía age during George W. Bush temprano, and Vicente hace Fox, rato but I also estuve en la came of época age during de Hugo Chavez. Bill W. y And what Vicente did Fox, pero también Chavez say estuve en la época consistently? de He Chávez didn't y say, Chávez fue "Oh, people in the consistente. Él no United decía, States, I oh, la hate you." gente No, de, he said, "People in the él United decía, States, you're gente de my brothers Estados and sisters Unidos, too." los odio. Él decía, I hey, want to gente de help the Estados people in Unidos, your ustedes son mis fractured hermanos y Katrina, hermanas también. Voy a right? luchar por ustedes también. Sending Eh, heating oil and eh, material to indigenous peoples on reservations in the United Él hablaba de States. la gente de las reservaciones And en what los did the Estados U.S. left Unidos. do ¿Y qué es lo que hizo la consistently? izquierda de Estados Ignore Unidos? it. Lo ignoró. Turn a cold shoulder, Le puso right? el Something I say to frío, Luisa algo que and decía Jorge and so Luisa, many Jorge y people algunas otras within personas DSA consistently que ha sido is that constante, because es we que are in the porque United estamos en States, Estados Unidos, because it's our porque es government nuestro interfering gobierno in interfiriendo en Guatemala, in Guatemala, en México, México, in El en El Salvador, in Salvador, en Brazil, Brasil, everywhere en todos across the lados world, it alrededor is del incumbent mundo. upon us Eso va a to pagarnos a be nosotros answering the y phone tenemos que ser los que when people across the world are contestemos el trying to teléfono reach cuando la us. gente intente Being people cruzar, in the United nos States intente that people across the world can comunicar connect con to, nosotros, tenemos que right? conectarnos con This was ellos, the major ¿verdad? Este es el toward mayor overhauling some of the structures of the enfatía que International tenemos Committee of para DSA. el But as you DSA, kind of touched upon, pero, Jose Luis, that wasn't very pero easy eso to do. no fue nada fácil de hacer. Well, Bueno, I'd say yo diría kind que of leaning a little bit on what my dear comrade Luisa Luisa just mentioned as far as the mencionado en attitudes of cuestión de people la within the actitud de la US gente left, en el right? DSA, en la A lot of it, izquierda I de would Estados agree, comes Unidos, from muchos middle de los class movimientos de background, media clase, white background, right? I'd say yo the diría average que leftist in the United el States, promedio de and some may disagree with de me, la right, clase en Estados does not view Unidos foreign policy as a no hace priority, right? política Does not view internacional. foreign policy as anything worth putting any sort of emphasis on, right? Y Whereas I, obviamente of course, tomando take the otra opposite perspective, which is it is our posición de government ver in the en United nuestro States gobierno de Estados wreaking Unidos havoc a través across the a través de world, todo right? el mundo. Si If we quieren want to ver see projects proyectos like como Cuba Cuba, be en able to donde actually realmente se está develop, desarrollando, it es is viniendo de incumbent upon us nosotros to be fighting our el government hacer to y stop decir a nuestro strangling gobierno que Cuba or pare el Venezuela estar or presionando a putting pressure Venezuela, on Cuba Mexico, y a right? México, ¿verdad? And because I think I can, maybe put a little bit of an optimistic y spin poniéndome here, un right? poco optimista, I think people like creo que myself, la gente como yo, Luisa, Jorge, either immigrants Melissa, or Jorge y children of algunos immigrants, otros right? camaradas, We have a whole tenemos generation una in the United generación States en of Estados immigrants Unidos or de children of inmigrantes immigrants getting que se involved in the están political process in the United volviendo States in en ways el proceso that hasn't político happened que no before, había right? pasado antes And because y of this, you're beginning to porque se see empiezan organizations a like ver DSA organizaciones change. como el Did I DSA think
estuvimos, cuando estuvimos aquí en la Ciudad de México hablando, nunca pensamos que después de 3 años íbamos a estar aquí en México, en la Ciudad de México hablando de esto, no, pero yo aprendí que la gente como Luisa, gente como Luisa, como León, que yo no estaba solo, a pesar de que me sentía solo, porque normalmente consistentemente éramos dejados a un lado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, poniendo un poco de algo optimista en esta pregunta, percibí que era difícil, pero empezó a ser más fácil cuando empecé a ver a personas como Luisa Jorge que ya estaban haciendo esto. Poder mandar delegaciones a poder ver las elecciones en el 2021, por ejemplo, mandar delegaciones a Venezuela cuando conocí a José Luis. Y para ser parte de estas delegaciones aquí, por ejemplo, como está en México, eso no son oportunidades que se comparan como, por ejemplo, el venir aquí a comer tacos y la lucha libre, sino que es como venir a aprender de la gente para poder llevar esos factos a Estados Unidos. Estoy contento de haber visto muchos de los miembros del DSA apoyando a Claudia, y eso es algo bueno para ver que estas orientaciones van progresando y que inspiran, estos movimientos se inspiran a poder regresar más fuertes y directos a lo que queremos hacer. Y poder traer victorias en Estados Unidos de igual manera, para parar las cosas que nuestro gobierno está haciendo a través de todo el hemisferio y a través de todo el mundo. Luis, adelante. Sí, seré breve. Para mí la importancia en México, queriendo o el deseo de que la solidaridad trabaje cuando Trump viene en cuestión de los inmigrantes. México no son como lo que dice que son violadores. Yo soy chilena, pero en ese momento me enojé porque está hablando de inmigrantes. Muchos de la gente de Estados Unidos ve Latinoamérica como un México grande. Entonces, esa de la media liberal diciendo que él es narco presidente y no demócrata. Y eso es lo que me motivó el seguir haciendo la educación política en el DSA. Cuando Trump dijo eso acerca de México trayendo, no mandando lo mejor, yo solo estaba pensando, tú eres una fábrica de Hitler. ¿Qué es lo que Estados Unidos exporta? Solo violencia. ¿Cómo se atreve a decir algo así de Latinoamérica? ¿Cuándo es la última vez que si sabes algo de historia global, podrás entender qué absurdo era esa afirmación? Bueno, quiero preguntar, de seguir en este asunto, hablando acerca de esto que es inspiración, yo lo estoy sintiendo. Ahorita que hablamos de eso, ¿cuál es el trabajo para seguir adelante? ¿Qué es lo que van a hacer para intentar seguir inspirando a gente, para que esto continúe creciendo, para que tengan esta sensación que ustedes tienen, este impulso que les permita compartir lo que está pasando? Y creo que hiciste un punto bastante importante, cómo traer esa vibra a esto complejo. No puedo comparar a Claudia Sheinbaum, no, quizás no pueden porque ella vive un poquito más que ella. Ella viene de un background de clase media. ¿Qué es lo que puede hacer para poder penetrar, para quebrar ese bloque de la media? De lo que hemos estado hablando, poder hacer que se inspire más personas para, esperemos, se puedan hacer esos cambios en Estados Unidos. La primera cosa que voy a hacer es voy a empezar a seguir su podcast. Para la gente que habla español, que chequen la 4TV. Sí, trataré de ser breve y seguir algún espacio para los demás también, pero seriamente creo que seguiré el podcast soberano de ustedes.
Estaba particularmente pensando en México, en esta elección. Obviamente había pensado en la gente a través del país, pero específicamente la gente que nos está viendo en el extranjero. Creo que las expectaciones para nosotros y en todo Estados Unidos, quizás esa no sería la misma, pero considerando que millones de mexicanos están allá, no sé exactamente los números exactos pero creo que la participación de los mexicanos era mucho más grande de lo que se esperaba, hablando de la gente que estaba formada en los consulados. Me pueden corregir si estoy equivocado, pero creo que es la primera elección en donde los mexicanos pudieron votar en el exterior. Quiero organizar a esa gente, sí, o sea, quiero que esa gente sepan que tienen una casa en Estados Unidos, pero esto se ve a través de políticas y quiero que haya espacio en el DSA para que el DSA empiece a trabajar con Morena y con esas personas. Creo que la otra cosa que podemos hacer es hacer más de esto, observación electoral, pero de más personas de nuestra organización. Quiero ir a Ecuador el próximo año, ¿verdad? Quiero ayudar. Viendo lo que está pasando en Ecuador, rompe mi corazón. Quiero ir a Ecuador el próximo año. Quiero ir a Perú, a Colombia, a hacer este tipo de cosas, trayendo a gente de Estados Unidos, de esta gente de clase media, y traerlos y que vean lo que está pasando para que puedan entender lo que está pasando al sur y traer ese conocimiento de regreso. Creo que hay dos cosas, dos pasos grandes que hay que hacer. Creo que esas dos cosas, una estar, poder hablar de esto entre a la mayoría de votantes que hay en Estados Unidos y también el poder usar eso para poder levantar el conocimiento de política y traer a más personas en el futuro, porque estas cosas, porque esto es lo que promoverá un gran soporte para nuestra organización. ¿Alguien más quiere, Kurt, tienes algo que decir? Yo sé que quieres hablar. Esto es verdaderamente inspirador. Estoy emocionado de ver lo que está pasando. Tengo una pregunta más después, si hay tiempo. Creo que he estado diciendo que la clase media, los blancos, la izquierda de la izquierda, creo que algo que se está dejando fuera en esta mesa es que no mucha gente en Estados Unidos, en la izquierda de Estados Unidos, ignora México, pero es como que no le ponen la suficiente atención y creo que como que no es suficiente, porque ustedes saben, en una mano están reconociendo un movimiento ha pasado estas diferentes propuestas, la conservación, la ayuda a los mayores, el outsourcing, pasando el outsourcing, las reformas de los sindicatos, y es un trabajo que impresiona para la gente que lo está siguiendo, pero hay una idea de que en Estados Unidos podemos calificar lo que los países pueden hacer y que si no cumple con nuestros estándares está mal. Para llegar a lo que Morena ha llegado ha costado bastante trabajo. Muchas vidas se han perdido del PRD, del PRI, que han peleado con la represión, con la desaparición de personas. Ha tomado bastante para llegar a donde Morena ha llegado. No solamente pasó así de un día para otro. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esta idea de que de repente, o sea, todos siempre podemos discutir sobre las cosas si están bien o no, pero eso es importante, pero creo que es más, es peor decir que solamente eso no es izquierda. ¿De dónde viene esta idea? Creo que es bastante difícil. Desde mi punto de vista,
La izquierda de Estados Unidos no tiene lugar para criticar a nadie en el mundo en términos de movimientos, porque necesitamos entender qué es Estados Unidos en la edad del planeta, del mundo. La izquierda de Estados Unidos necesita entender que Estados Unidos es un imperio. En términos concretos, que no se ha logrado entender lo que eso significa. Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene bases en cada continente en este planeta. Tiene bases militares que son mantenidas por los impuestos de los ciudadanos. ¿Y para hacer qué? Hay una escuela vieja, la idea leninista, de que el imperialismo es simplemente la extinción de la clase económica para reducir la pobreza. Creo que eso es, pero creo que es incompleto. En las pasadas décadas, la economía política, sociología, en la historia, parte de los movimientos que se mejor describen el sistema mundial, entienden y nos dicen, parten de la idea de que el mundo es un sistema coherente. Sí, y eso suena bastante, no sé, obvio, pero quizás tenemos que reconocer que es muy difícil desde el punto de vista con el imperio. ¿Por qué digo esto? Cuando estás en el sistema, de que el país en el que tú estás y está en la cúspide, no es una subjetiva opinión, o eso es un facto del mundo en el que vivimos, en el que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. ¿Cómo se mantiene ese poder? Guerras, asesinatos, invasiones, exterminar sociedades enteras. En facto, se puede discutir sobre Ali Kadri, el filósofo, el profesor de la universidad, dijo que esta es parte de la verdadera política de Estados Unidos, que se está devolucionando de muchas naciones. ¿Para hacer qué? ¿Solo para la destrucción? Y él dijo que sí, pero ¿por qué? Y es porque la existencia de las cúpulas capitalistas, inclusive las clases gobernantes en diferentes países, no es la misma clase de Estados Unidos. Entonces, cuando la política entera económica del mundo en el que vivimos, su nexo es Estados Unidos y sus organizaciones afines como la NATO. Entonces se termina reproduciendo la perspectiva de que se está haciendo todo desde arriba, que todo está condicionado a reproducir la sociedad existente. Entonces, en términos de lo que se decía antes de la inmigración, ¿cuál es la inmigración en el contexto de Estados Unidos? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente se mueve si estás viviendo bien realmente? La gente se mueve por trabajo, sí. La gente se mueve porque quiere un mejor mundo, por deseos, por necesidades. Pero la gente se mueve porque ellos quieren escapar o que agarrar algo, tener algo mejor donde van.
Entonces, ¿por qué la gente se mueve a Estados Unidos? Porque, como mencionaba primero, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero también porque vivimos en un mundo capitalista, que también significa que es el país más rico. Entonces, en términos de lo que decía antes, los niveles de generaciones que se han movido, necesitamos venir con términos de que las generaciones de gente que se ha movido a Estados Unidos son realmente refugiados del imperialismo. Entonces hay una fascinante contradicción sin resolver de una realidad que se manifiesta en Estados Unidos, en donde los liberales y conservadores son tanto liberales como conservadores, es lo mismo. Los blancos están siendo reemplazados. Esto puede ser bueno o malo, pero en este momento en Estados Unidos todos son progresistas. Lo que deberíamos de creer es que toda la gente se merece la oportunidad de expresarse, de hablar de la determinación de su historia. Y entonces, en términos de lo que se necesita hacer en Estados Unidos, y ahora hablando del sistema económico, se hablaba de la idea de la larga revolución. Si tú ves la evolución del capitalismo en la historia, será la proliferación del sistema mundial, básicamente el que se debe de pagar el modo de producción, que básicamente prolifera en Europa. Que eso es lo que el capitalismo se desarrolla, y esto es porque históricamente en los pasados 200 años el más determinado, revolucionario en contra del capitalismo. En Estados Unidos y esos que vienen de otros lugares, debemos de ser un movimiento revolucionario. Hello. Hola. Yeah, Sí. I just wanted to make a Solo couple quería of hacer points, and I think those points puntos. are, very Esos puntos son related to bastante what relacionados con Jorge lo que said, Jorge but acaba de I decir, can't pero process no it puedo fast enough to procesarlo make rápido that point para out. hacerlo más So claro. I would say the first Lo primero reason que for diría que la this primera kind of razón para extremely tipo unhelpful arrogance on the de part esta of US arrogancia leftists de los de la izquierda de Estados Unidos is internalized liberal white es supremacy. That is to la say, supremacía and I think Jorge blanca. mentioned Creo this que as well, Jorge lo but menciona that también, pero often ustedes saben, frecuentemente la gente blanca come to viene al socialism socialismo and y they think ellos that piensan because que they're porque son socialists, socialistas, they are not ellos still no influenced son by influenciados por estos grupos racist, racistas. I'll just say Yo racist, voy a I could decir say a lot of racistas, other podría isms, decir but algunas otras cosas, pero básicamente the kind of garbage ustedes saben la clase de ideology in which basura, we're que raised in the ideología United que States, se but promueve en Estados Unidos, pero that's kind of as eso well as es the social and algo así political como struggle where el that sistema is político de lo resolved. que ha It's resultado. also a También struggle within us for es un our whole problema que lives nos to be able ha to aquejado en toda nuestra identify, vida, que nos haya and if we have bad impedido poder instincts based identificar on y que ha promovido algunos American instintos básicos de ideology, la ideología then we americana have to que tenemos defeat that también y within que ourselves nos by being definen in the también a struggle. nosotros y que nos meten And problemas. Entonces, so I yo think creo that's one of the que es uno de los problems problemas. is Es, to in the struggle es el problema show how que se muestra those backward cómo esas ideas ideas de will antaño defeat us nos if we don't defeat definen y them. los van a definir a los nuevos. The second La thing I segunda would cosa say yo about diría it que is that es we've had ustedes some saben, great tenemos struggles in US bastantes history and in my problemas en la historia de lifetime, Estados Unidos y en mi but the tiempo de left has vida, pero la always been izquierda very siempre ha far sido from winning, muy very lejos de far from ganar, what muy lejos de ganar, Morena de conseguir lo que and Bill have Morena accomplished. ha And so it's conquistado. really easy Es muy fácil to be a ser leftist de izquierda
and to fall in y, the US and to y, fall into one of two errors. y caer en uno de dos You can errores. either become Tú a puedes ser total totalmente idealist idealista because you don't porque have a no big tienes practice to critique and see what works and what grandes cosas doesn't. para So poder you fall criticar, into entonces caes intense entre un idealism that has intenso no idealismo relationship to material reality. que te desvía de If la you might realidad think y you're que podrías dialectical pensar que materialist. serás electo. And, you know, and Y the other el otro is es cynicism and giving up en el and darse por going for vencido total e irse por reformism, un total you know, conformismo, without tú keeping sabes, that sin vision tener of esa visión complete de social completa and political transformation, you know, in the transformación last note social. first, like putting the poor and the working class Lo que at the decía top. de poner a la clase So I think trabajadora those are hasta two arriba, y creo que esos errors. son los dos errores. But one of the Pero good una de things las about buenas cosas del DSA DSA is es that we are que having todos these tenemos internal estos struggles. problemas And internos, pero interestingly enough, es I think you probably know that interesante DSA is a de que what we el call a DSA multi-tendency es organization. That is to say, una... we have communists, Tenemos de todo, anarchists, comunistas, socialists, social anarquistas, democrats, socialistas, you name it. socialdemócratas, However, y puedes even seguir la opposing lista. tendencies Y in estas diferentes DSA tendencias are en DSA studying estudian 21st century la socialism, historia Cesar del Chavez, socialismo de and so César on. Chávez And y they otros come up tantos, with y ellos different vienen ways con to apply that to diferentes United States, but at least they're ideas, pero paying al menos attention, ellos and we are trying están to poniendo intensify that atención kind e of intensificar political ese tipo de education educación internally and externally. política. But, Pero you know, my ustedes hope saben, is mi that esperanza es DSA que will DSA succeed in transforming itself saldrá into adelante a y se podrá multilingual, transformar en una people of multilengua color-led, diferentes immigrant-led colores de piel y movement and ideologías eventually de party, un movimiento y because, posiblemente en un partido, you know, porque you have ustedes to, saben, the bottom up has to rise up so las that bases everybody tienen is lifted, que levantarse rather para que than todo just se the mueva, kind of todo educated que middle class, even if solamente they, la clase you know, are media se workers, puede not educar y que capitalists. los demás digan That's somos all I have to say trabajadores, for no now. somos capitalistas. That was perfect. Eso Yeah. fue I perfecto, love sí, that. me encantó. Yeah, Sí, I would mira, say yo diría it's, que a es, lot of it has to do with understanding mucho tiene que socialism ver from a con textbook. entender el socialismo And again, it goes back to why it's so important that we're here, is to y lo see, importante es que is to estamos aquí escape the para ver, hegemony para that is the United escapar de la States, hegemonía is de to try Estados to Unidos, es purge tratar de purgar this, muchos many de messages los that mensajes en los we que internalize subconsciously about manejamos the global internamente South a that are través often racist, that are racist in que son classes. razas y And clases. another Y otra thing de I las would say cosas yo is, again, diría it goes es back que to a class issue in that so many people in the United mucha de la States gente en Estados don't Unidos understand what it's no like entiende lo que to es live in poverty. vivir en And pobreza more than y anything, más to que live nada a life vivir una where vida every donde day is cada a día struggle for es dignity. difícil para la dignidad. So even in the United States, Incluso I en grew Estados up, Unidos donde I grew up crecí, poor, yo but we crecí still pobre, had pero running water. teníamos That's not agua. necessarily the case when I visit Eso no family pasa, in Latin America, no right? pasa cuando visitas familias en Guatemala, en The difference Latinoamérica. is, I La like to say, is diferencia me that, gusta we decir didn't have que running no water or electricity teníamos when I grew up because we didn't pay the bill, right? We just electricidad, had to wait. pero porque But no it's pagábamos different in el Latin recibo, America, pero es 'cause diferente en sometimes Latinoamérica oftentimes porque it's the muchas veces es la infrastructure infraestructura, problem, la right? pobreza That's de the ello. distinction. Es una distinción. A lot Tú of people don't sabes, mucha understand de what la it's like gente to no travel entiende lo que hours es by bus trabajar just to get horas to en work, camión para right? llegar al trabajo. And so, and just Y solo understand what entender what que lo que la 4T, the way, the means by lo que which significa, it has improved people's cómo ha lives. mejorado Right. la vida de la gente. We saw earlier, a Vimos couple days ago, we were walking hace through unos días a park. It caminando was en Austin un and I, parque, and there was an older gentleman who was selling había candy. un señor que And we estaba just, vendiendo in the beginning, we just kind of walked dulces past y him primero because everybody's pasamos y lo selling vimos, everything. pero In Mexico City. me dijeron que no hablaba con él But, en I la started Ciudad de thinking México, about what pero is estaba that, pensando en what qué does es lo 4T que mean 4T to that guy? What la is, 4T what did it mean to that significa man? para esa persona, qué es he lo was que probably in significa his para él. 70s, Creo something que like él that. estaba en sus But you 70 know what? años, Maybe it pero means quizás that with his pension, significa que su he's only pensión selling es candy for 3 solo hours sale a out of the day vender instead of dulces 6 or 7. solo 3 horas en lugar de That's 6 o meaningful. 7. Eso That is profoundly significa meaningful. bastante For someone para alguien who's living in que Mexico, vive en right? México. And that's Y the eso thing that es people lo struggle que la with in the United gente States to understand. necesita la gente de Because they've Estados never gone through entender, those que nunca han experiences, pasado and por they esas don't experiencias, understand entonces no lo what entienden. Ellos no even entienden incremental changes to the que social safety net inclusive can mean el in incrementar your la daily ayuda struggle. socialista deberían de entenderlo. Go ahead. Adelante. One last thing. Una I más think it's cosa, y creo important que to es say importante this, decir and esto remiss to say to y not mention que no this. se ha mencionado.
Todo lo que estamos hablando es más simplificado de lo que está pasando para la gente de Palestina en Gaza. Y cuando ustedes consideren, cuando tú ves la manera en que la gente de Palestina habla de lo que está ocurriendo, que las vidas, la cultura, la sociedad están siendo destruidas y aún así no se rinden. Pero también, lo que decía antes, que esos que han sido desplazados son realmente políticos, refugiados políticos. O sea, todos somos Palestina. Entonces, casi estamos al final. No sé si quiero darle la oportunidad a Kurt. ¿Quieres decir algunas palabras antes de que cerremos aquí en este programa especial entre Soberanía y 4TV? Solo agradecer a todos los que llegaron aquí en la 4TV, a todos aquí en Morena. Tuvieron un día excelente ayer, a todos aquí en el panel. Creo que algo que recupero de ayer, fui muy temprano a votar en Oaxaca. Y después subí al avión, llegamos aquí sin esperar estar aquí en Morena haciendo el podcast. Hemos estado haciendo bastantes entrevistas. Terminamos viendo a Claudia haciendo su discurso de victoria y todos caminamos al Zócalo pasada medianoche con todo el contingente y ya tarde la gente seguía en las calles, así como lo mencionaba, echando porras. En Morena ha creado López Obrador lo que todos queríamos, que era una conciencia de clase, una conciencia de soberanía, y los Estados Unidos es difícil allá un proyecto de izquierda. El patriotismo en México es algo diferente. No es como México, es diferente. En México, el PAN, el PRI, que son el equivalente a los blancos allá, realmente se ha creado un proyecto nacional y es un proyecto original. Y eso ha sido bastante interesante para mí, que soy cercano a México. Ver este proyecto nacional que se está consiguiendo ha sido inspirador, y espero que más gente en Estados Unidos, los mexicanos allá, conozcan más de lo que está pasando aquí, porque es inspirador.